comunicación con la vicepresidenta de la ASO de Fiscales del Paraguay, la doctora Belinda Bobadilla. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Muy buen día a vos, Marco, y a toda tu audiencia. Doctora, estamos llamándole a las autoridades de las instituciones, de las asociaciones, para dar un recuento del año. ¿Qué te pareció este 2022? Los logros de la institución, los logros de tus compañeros, algunas cuestiones que quedaron pendientes y otras que faltan, porque con Mauricio estábamos conversando y estaba viendo, ayer creo que estaba viendo la publicación de un libro, ¿cómo era? La Dama de Hierro, y Sí, ponían la foto de la doctora Sandra Quiñones y decíamos, no todo es malo. La institución, el Ministerio Público es muy grande y en muchas ocasiones hasta en serio y en realidad faltan recursos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto desde la Asociación de Agentes Fiscales? Bueno, Marco, en primer lugar, yo aclaro, yo soy institucionalista. Entonces, uno conozco a mi institución en todas sus fortalezas y también sus debilidades. Soy consciente de que como institución estamos conformados por personas y por ende somos susceptibles a las fallas y por supuesto la ciudadanía, los abogados y los periodistas tienen las objeciones en relación a ciertas situaciones, pero no puede ser de que solamente sean resaltadas las cuestiones negativas y no se pueda ver todos los resultados positivos que se han tenido a lo largo de estos años y particularmente de este último año. Estos 5 años de mandato de la fiscal general del Estado, hubo justamente una cuestión muy crítica que fue la época de pandemia, situación en la cual el Ministerio Público salió a hacer frente a la situación cuando ni siquiera sabíamos dónde estábamos parados, y en ese entonces no es que nosotros no teníamos solamente los insumos suficientes de bioseguridad, sino que a nivel nacional no se contaban, y en esa época, no sé si recordarás, se miraba a alguien con coronavirus y se moría, más o menos era, y nosotros en esas condiciones aceptamos y salimos a las calles para velar por la seguridad, para restringir la libertad de tránsito de las personas. Hoy en día, bueno, en esa época mismo y hoy en día es debatible si correspondía o no correspondía a esa situación, pero fue un desborde que tuvimos en ese momento y el Ministerio Público estuvo ahí para dar respuesta. Y ese tipo de situaciones se dan en innumerables casos. Estos 5 años fue la época en la que más activos se han recuperado a favor del Estado producto de los decomisos como consecuencia de procesos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, activos que ingresan a las arcas del Estado. Pero sin embargo, año tras año el Ministerio Público debe ir a hacer lobby para que el Poder Legislativo nos dé un presupuesto acorde a las necesidades y para poder hacer frente a las demandas que nosotros tenemos de parte de la ciudadanía. Ese presupuesto siempre es insuficiente, año tras año se nos viene recortando, disminuyendo, y no podemos hacer frente. A mitad de año ya nos encontramos con insuficiencias de insumos básicos, falta de reactivos, falta de personal suficiente para el procesamiento de datos y realizar estudios técnicos. Entonces, a la Fiscalía se le exige, pero esta exigencia no se ve reflejada en números que puedan ser útiles para adquirir los recursos suficientes para llevar adelante las investigaciones de todos los tipos, de grandes envergaduras como tampoco no las grandes, pero que sí o sí cualquier tipo de investigación tiene su costo. Hace poco hablábamos con un fiscal y ahora no me acuerdo el nombre, es un fiscal nuevo dentro de la estructura de antinarcóticos y nos decía que tuvo que solicitar sobreseimiento provisional para creo que dos de los principales, a ver, un poco sospechosos de una mega carga de cocaína que estaba entre pales de pisos parquet porque no le llegó el informe del cruce de llamada de teléfono, ¿verdad? Y eso hace el propio Ministerio Público. Y nos decía, nuestra gente está desbordada
y no sabe cuál es prioridad porque en realidad todos son urgentes. ¿Eso se debería a la falta de recursos, doctora? Totalmente, Marco. Nosotros no tenemos peritos en informática en cantidad suficiente para poder cubrir todas las demandas que hay a nivel país, porque el laboratorio forense abarca todo el país y todo se concentra acá en Asunción. No te puedo decir, no tengo en mente cuál es la cantidad de peritos, pero lo que sí ya a mí me consta personalmente es que cada vez que uno tiene que hacer pericias de extracciones de datos y otra vez estamos hablando de narcotráfico, según lo que me estás diciendo, Sí. los datos que se tienen son muy grandes. Entonces no es solamente extraer, hay que procesar esos datos y toma tiempo. Y por supuesto, los peritos tienen demandas de todas partes y todo es para ayer. O sea, cuando llegas a la etapa de solicitar al perito del laboratorio forense el informe, siempre es para ayer, nunca estás adelantado. Entonces muchas veces se te pueden dar dos situaciones. Optas por hacer tu pericia antes de procesarle a las personas o haces una vez están procesadas, pedís la pericia y corres justamente el riesgo de que no se te dé el informe a tiempo. Porque una vez que recibís el informe, no es que vos por osmosis adquirís la información que está en ese informe, tenés que comenzar a analizar y comenzar a cruzar con otros elementos. Y es más, los datos que te dan de estos resultados periciales te pueden ser útiles para llevar a cabo otras investigaciones. Entonces, por supuesto, es insuficiente esto, es insuficiente la cantidad de peritos calígrafos. También tenemos una gran falta en este sentido, la parte de acústica, imagen, todo lo que es la parte pericial. Crimen organizado, antisecuestro, justamente nos dicen de que no tienen los técnicos suficientes para el procesamiento de datos que ellos tienen ahí en las unidades mismas. Entonces es una deficiencia en cuanto a talento humano en general lo que se tiene. Esto sin tener en cuenta el tema de los sistemas informáticos, computadoras, hojas, tóner, fotocopiadoras, insumos de oficinas básicos, combustibles, vehículos apropiados. O sea, así como te estoy contando, parece que vivimos la tragedia, pero es más o menos esa es nuestra realidad. Entonces, Sí, no, resulta, definitivamente, sí. o sea, hay que hablar de esto, porque en realidad, cuando nosotros nos enteramos de ese sobreseimiento y dos personas sospechadas, una era dueña de la cara, el otro el custodiaba, era para una tapa principal y no solo del principal, sino que toda la tapa sospechoso sobreseimiento. Pero después nosotros nos caracterizamos por hurgar en la información y tratar de obtener mayor dato y en ese tema puntual nos dijeron sí, definitivamente no llegó ese informe y bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y así. Ahora bien, y en cuanto a la objetividad de tus colegas, o sea, ¿cómo ves esa parte cuando ellos no están pudiendo cumplir, no se construye el tipo o uno se da cuenta que la prisión preventiva ya no es necesario? ¿Están cumpliendo esos parámetros, doctora? Si me da un espacio chiquitito, te quiero primero que nada, quiero resaltar eso, el espacio tuyo, Marco, de ustedes como, del equipo de ustedes periodistas mismos, de que me consta de que ustedes recurren a las fuentes y no se quedan solamente con la información que recibieron de afuera, sino que recurren a los agentes fiscales, les escuchan a ellos para ver qué respuesta tienen ante una situación, porque ¿qué hubiese sido lo normal en este caso que vos estabas diciendo del sobreseimiento provisional? Plantear un titular como sorpresiva, pedido sobreseimiento provisional, deja en libertad a dos personas principales en un hecho punible de tal magnitud. Pero sin embargo, ustedes van a la fuente y tratan de escarbar más qué hay detrás de eso y justamente con qué se toparon, con una realidad que muchos medios periodísticos no quieren ver, que muchos legisladores hacen que no tienen conocimiento de esta situación. O sea, nosotros no podemos tener unos resultados excelentes si es que no tenemos los recursos para investigar. Entonces, agradecemos el espacio que sobre todo tu medio nos da
porque nos permite nosotros aclarar a la ciudadanía algunas situaciones que se dan que escapan ya a nuestra capacidad física. Entonces, en ese sentido, luego te quería piropear por ese lado. Y en segundo lugar, en cuanto a la objetividad, eso es un requisito necesario que sabemos bien que está establecido en el Código Procesal Penal de la actuación del agente fiscal. El Ministerio Público debe velar con objetividad. Somos seres humanos, entonces ahí es lo que existe una cierta rivalidad entre porque estamos cargados necesariamente de subjetividad y muchas veces nos tenemos que convertir en robots al investigar una causa, pero esos robots que no estén ausentes de empatía ante situaciones, pero esta empatía otra vez no puede dirigir una investigación. O sea, es un problema de equilibrio acá, porque necesariamente en una causa donde hay una mujer afectada en ciertas circunstancias, yo puedo sentir empatía, pues yo no puedo permitir jamás que esa empatía afecte mi investigación. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el ideal es lo necesario, lo legal es la objetividad. Y veo que en muchos casos mis compañeros hacen todo lo posible para aferrarse a este principio y sostuvieron una imputación, sostuvieron una acusación, pero llegados un momento se dan cuenta de que no se dan las condiciones y bueno, requieren lo que tengan que requerir de acuerdo a la ley, o sea, o piden el sobreseimiento definitivo, piden la absolución, piden la revocación de una prisión preventiva también cuando se dan cuenta que una persona está injustamente procesada y las circunstancias que llevaron a la imputación ya se vieron modificadas por nuevos elementos de convicción. Ya. Entonces creo que sí, es algo que siempre tenemos que ir reforzando. Se deben hacer permanentes capacitaciones en cuanto a análisis de algunos institutos procesales, la prisión preventiva, sobre todo la necesidad de la misma. Justamente el año pasado, creo que fue este año, en que se plantearon muchas revisiones de medidas a consecuencia de la pandemia en relación a la sobrepoblación que existían en los diferentes centros penitenciarios. Y vimos la gran cantidad de personas que fueron puestas en libertad a raíz de estas revisiones. Entonces, ¿qué significa? O sea, por una cuestión de necesidad por salud, se dispuso esta libertad o porque correspondía. Entonces, tampoco nos podemos dejar de ver de que es cierto, el agente fiscal es el que requiere, pero el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional, es el que dispone la prisión preventiva. Entonces, es una tarea conjunta de parte del agente fiscal que debe requerir prisión preventiva en los casos estrictamente necesarios y el órgano jurisdiccional debe cumplir con su labor de control de cumplimiento de garantías procesales. Sí, definitivamente. O sea, justo te iba a preguntar por el tema del centro de entrenamiento del Ministerio Público, que hace mucho no escuchamos más grandes cosas en ese centro de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es muy importante que los fiscales todo el tiempo se sigan capacitando. De hecho, que yo sé muchas personas, entre ellas vos, que te capacitas y con las cuales, no, o sea, personas con las cuales podemos hablar y construir, por ejemplo, el tipo penal, que es la base del trabajo del Ministerio Público, ¿verdad? Aquel que cuando vos eras asistente y éramos asistentes, se implementó en el Ministerio Público y se denominó dibujo de investigación fiscal. O sea, tenés un hecho, pones en tu computadora y empezás a jugar un poquitito con el sujeto activo, el verbo rector, el complemento de ese verbo rector, y tratar de construir desde el vamos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Ahí, ayer, lastimosamente para el Ministerio Público y para la posición institucional, Roberto Cárdenas sale absuelto por un hecho atípico, dice el Ministerio, el Tribunal de Sentencia. El Ministerio Público, a través de estos 3 fiscales que estuvieron, siguen sosteniendo porque dice el tribunal no tuvo todas las aristas suficientes y necesarias. Pero yo digo nomás, si uno trabaja dentro de ese dibujo de investigación fiscal, que tanto a nosotros nos quisieron meter y nos metieron a palos, porque nos da gusto sentarse frente a la computadora, porque ahí ya viene viene el abogado de uno de los procesados y vos tenés que estar trabajando en el dibujo. Claro. Pero es necesario, ¿verdad? Y eso forma parte incluso también de la objetividad que tiene que tener
el agente fiscal que en su evolución en esta democracia que tenemos, es cada vez más importante sentarse a dialogar, ya sea con el abogado de tu procesado, ya sea con la querella, explicarle, por ejemplo, no, pero acá no vamos a llegar a ningún puerto porque en realidad nos faltan elementos, ¿verdad? Y que esa comunicación nazca al Ministerio Público y nosotros por lo menos dentro de la objetividad que nos caracteriza, y gracias por tu palabra hacia PDS, vamos a sostener eso a pie firme, ya sea al lado de los fiscales, al lado de los jueces o al lado de la defensa, ¿verdad? Porque de eso se trata, que se obtenga la verdad real de los hechos gracias al trabajo que ustedes despliegan. Así mismo, y para ello, como decís, es fundamental la capacitación. El Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, los abogados particulares, pero sobre todo yo diría que el Ministerio Público, Poder Judicial, tenemos un alto compromiso con la sociedad. Finalmente estamos hablando de que el agente fiscal puede ser instigador de una privación de libertad y el autor de esta privación de libertad es el juez. Entonces tenemos que velar porque se den los presupuestos de ellos. Para ello tenemos que tener los elementos suficientes para tomar las decisiones de procesar a las personas y tener la suficiente solvencia y tener postura para decir me da para procesar o no me da para procesar, me da para sostener una acusación e ir a juicio oral o no me da. Entonces hay una responsabilidad por parte nuestra y esa responsabilidad debe ir acompañada de la capacitación. No pensar de que sabemos todo. Siempre hay posibilidades de adquirir nuevos conocimientos. Hay fabulosos docentes en las diferentes áreas que pueden seguir apoyando a esta capacitación de todos los operadores de justicia para que todo el sistema vaya mejorando. Entonces no es solamente una cuestión de la existencia de la corrupción, sino también es de repente mucho la falta de capacitación permanente por parte de los operadores de justicia. Así mismo, y bueno, y que se trabaje en capacitación. En marzo ingresan nuevas autoridades dentro del Ministerio Público. Sí. Ojalá que sea un norte fijo el trabajo académico dentro de lo que al menos hasta ahora hablamos y que siempre hablamos, ¿verdad?, con el doctor Emiliano Rolón, e incluso discutíamos como profesor y alumno en la escuela judicial, era la construcción del tipo penal y el fundamento que tiene que tener incluso el requerimiento del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, el fiscal gatillo fácil en cuanto a imputación o el fiscal gatillo fácil para una acusación, que el fiscal no se deje llevar por presión, por miedo o por un escrache o por papel higiénico que puedan tirarle a su casa para acusar un hecho que a todas luces no puede ser acusado, ¿verdad? Ya sea Bruno Marabel el que esté enfrente, ya sea que esté enfrente Ramón González Dar, ya sea que esté enfrente el que esté enfrente, ¿verdad? Si no se construye el tipo penal, y bueno, y expliquemos que no es delito, ¿verdad?, o que no es crimen, y nosotros vamos a estar acompañando desde esta insumisa cabina de comunicación que tenemos acá en PDS. Doctora, ¿algo más que quieras agregar? Nada, desde un hermoso cierre de año y aún mejor 2023, ojalá que sea un poco más tranquilo que este año, en materia gremial sobre todo. La verdad es que tuvimos varios frentes de batalla este año, no pudimos cumplir con todos, no pudimos lograr la victoria en todos esos frentes, pero tenemos tarea pendiente todavía para el próximo año y creo que después de unas merecidas vacaciones vamos a venir más refortalecidos para hacer frente al 2023. Que así sea, doctora. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Belinda Bobadilla.